Para hoy. Bueno, vamos a saludar al diputado Fernando Sánchez, que nos está esperando gentilmente en línea hace varios minutos. Es diputado nacional de la Coalición Cívica y hoy a la mañana va a presentar la famosa denuncia que anticipó ayer la doctora Elisa Carrió, una denuncia contra la presidenta de la Nación y también contra el general César Milani, otros altos funcionarios del gobierno, en principio, bueno, por encubrimiento de la muerte del fiscal Nisman. Recordemos que el gobierno, a través de, sobre todo, el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, está, de alguna manera, bueno, tratando de colocar toda la responsabilidad de la muerte de Nisman en el ex jefe de los espías, Jaime Estiuso. Y ayer salió la doctora Carrió diciendo, cuidado, también hay que mirar al general Milani. Así que el tema, naturalmente, va levantando mucha temperatura política y esta mañana, si faltaba un elemento para seguir naturalmente tensionando la situación, está esta denuncia de la Coalición Cívica. Estimado Fernando, un gusto saludarlo aquí en el programa de Marcelo Longobardi y Willy Cohen. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Willy, ¿cómo está? Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata esta denuncia que ustedes van a presentar y, bueno, cuáles son los fundamentos. Tiene como dos sustentos, ¿no? En primer lugar, lo que ya venía pasando desde antes de la denuncia del fiscal contra la presidenta de la Nación y posteriormente la muerte del fiscal. Si hay una coincidencia extraña que tenemos con la presidenta es que ninguno de nosotros cree que haya sido un suicidio la muerte del fiscal. Ahora, obviamente eso se tiene que dilucidar en la causa. ¿De qué manera se dilucida en la causa? Dejando actuar a la justicia de manera exactamente y con la mayor libertad posible. Cosa que se está haciendo todo lo contrario desde el Poder Ejecutivo Nacional. Recordemos, la Presidenta de la Nación en cadena nacional ante 40 millones de argentinos estableció que no era un suicidio, que era un homicidio, cuáles eran los móviles del homicidio, quiénes eran los actores materiales, quiénes eran los autores intelectuales del homicidio, señaló a ciudadanos, dijo que el fiscal, por ejemplo, había cambiado sus pasajes para volver antes, estableció también inclusive como una forma de defensa en la denuncia que el propio fiscal había hecho en contra de la propia presidenta de la Nación, y esto obliga a los responsables de la causa a tener que estar desmintiendo, a tener que estar corrigiendo, a tener que estar soportando las presiones no solo de la presidenta en persona, del secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, que todas las mañanas desde muy temprano establece calificativos sobre la conducta de la fiscal, de los jueces, de los acusados, de los testimonios que se tienen que dar, etcétera, etcétera. De esa manera es imposible llegar a buen puerto con esta causa. Y esta causa no es una causa más, es la causa que da origen a la principal, que la peor crisis institucional que vive la Argentina del 83 a esta parte, porque tiene como protagonista a un fiscal federal muerto que acaba de denunciar por encubrimiento de atentado terrorista a la presidenta de la Nación. Ahora, esto se da en el contexto del desmadre de la política de inteligencia, por eso Milani. Cuando la diputada Carrió y yo decimos hay que investigar, porque en realidad efectivamente si muchos de nosotros no creemos o dudamos de que haya sido un homicidio, un suicidio, y si es un homicidio efectivamente, no se puede decir solamente que haya sido una parte de la interna de la Secretaría de Inteligencia, porque la política de inteligencia viene desmadrada desde hace muchos años al servicio de la peor parte de la política y conducida por la presidenta de la Nación, y en eso también incluye a César Milani. Es decir, todos llevan adelante política de inteligencia y todos ellos llevan y ejercen política ilegal de inteligencia. Sí. En términos, digamos, de los funcionarios del Poder Ejecutivo, ¿qué otros estarían involucrados en esta denuncia, diputado? Bueno, la Procuradora General Gis Carbó. Y también uno podría decir que la conducta de la Procuradora General Gis Carbó viene siendo funcional a la impunidad y sobre todo a la impunidad de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, pero en este caso está al servicio de lo que les estoy diciendo, de que la causa de la muerte del fiscal Nisman y por tanto la legitimidad de la denuncia del fiscal Nisman contra la presidenta de la Nación, por la cual nosotros no calificamos, eso se debe tramitar en un juzgado que todavía se están peleando quién lo va a tramitar, pero digo, no es cualquier causa tampoco, es contra la presidenta de la Nación y el canciller Timmermans. La Procuradora General Gis Carbó no solo que no protege a sus fiscales, a los fiscales que dependen de ella para que puedan tener
toda la libertad, todos los elementos, todas las garantías y las mejores condiciones para que puedan investigar lo más difícil que hay de investigar, que es a los funcionarios con poder en ejercicio del poder. La Procuradora General lo que está haciendo es todo lo contrario. Cuando hay un fiscal que investiga una causa que tiene que ver con las responsabilidades de los funcionarios públicos, lo que hace es perseguirlos, y en segundo lugar, si puede, lo que hace es condicionar a los funcionarios que llevan adelante esa tarea. Lo contó sí. la propia fiscal, pero lo contó el vicepresidente de la Asociación de Fiscales, diciendo: la Procuradora le escribe desde la oficina de prensa del propio organismo lo que la fiscal no dice, y así es muy difícil llevar adelante una causa. Diputado, por último, ¿qué evaluación hacen ustedes de la decisión del gobierno, y particularmente en este caso de la presidenta, de liberar al ex espía Jaime Estiuso del llamado secreto de Estado y, digamos, de alentar eventualmente una declaración donde cuente todo lo que sabe aparentemente de toda la vida, digamos? Yo diría dos cosas. Primero, que es lo obvio, porque si la presidenta en cadena nacional establece como móvil del clase, casi como autor intelectual, tanto de la denuncia en su contra, hecha por Nisman, como después, en la muerte de Nisman, establece como móvil y como autor intelectual a uno de los agentes de inteligencia, que dicho sea de paso, estuvo 11 años a cargo y bajo la responsabilidad política de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de Estiuso y de otros agentes. Lo que digo es una obviedad. Si lo acusa y no lo libera del secreto de la ley de inteligencia, eso es un absurdo total. Ahora, espero que la presidenta libere del secreto del que establece la ley de inteligencia, y para estos fines a todos a quienes la causa requiera. En realidad la presidenta suele ser muy generosa para aquellos actos que benefician a su relato, a su discurso, a su opinión y a sus intereses. Ahora, no siempre se demuestra y se muestra muy interesada y muy solícita la presidenta en liberar de las responsabilidades o de los secretos, o hacer comparecer ante, por ejemplo, el Congreso de la Nación o los tribunales a los funcionarios que en realidad involucran su responsabilidad penal respecto de muchas causas, entre ellas esta. Bueno, estamos escuchando al diputado Fernando Sánchez, que es diputado nacional por la Coalición Cívica. Fernando, un gran abrazo, gracias por hablar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, Bolívar.